En la primera parte del reportaje presentado por la unidad de investigación, mostramos cómo es que Autodema inscribió en 1984 una resolución suprema por la cual le entregaban los terrenos eriazos existentes en un área de 471.000 hectáreas sin perturbar la posesión de quienes estaban allí ubicados. Antes que inscribir las áreas eriazas, procedió a inscribirlo todo como su propiedad, resultando titular de valles y pueblos que en toda esa área existen, habiéndolo comprobado con el uso de fotosatélites y problemas que en otros lugares se han registrado por esa doble inscripción. En esta segunda parte conoceremos un caso ejemplo que con graves consecuencias ha puesto en peligro la estabilidad de los colonos de la primera etapa y los habitantes de las ciudades del Pedregal y La Colina, por cuanto este proyecto se levantó sobre terreno ajeno que nunca Autodema siquiera investigó para ver si allí había un propietario. Producto de esta aberrante inscripción se vienen ventilando en el Poder Judicial una serie de juicios por mejor derecho de propiedad entre la familia Vázquez con Autodema, la familia Guaco con Autodema, el Fundo Santa Elena, entre otros, detectados por nosotros. Dos tienen calidad de escandalosos, porque gran parte de la primera etapa del proyecto Majes, en el caso de los hermanos Vázquez Díaz, no sería de propiedad de Autodema, y en el segundo, porque la zona denominada Pampas Bajas tampoco es de Autodema, sino de la familia Guaco. El otro caso está referido a otra zona que felizmente no ha sido entregada por Autodema. Fíjese que, por ejemplo, Autodema acaba de perder una acción en Quilca, donde inscribió como suyos los terrenos de una playa que son de propiedad de la familia Guaco, y ahora le han ganado una acción de amparo. En esta playa está ubicada la harinera Triarca, cuestionada por los camanejos. La unidad de investigación profundizó en el más escandaloso, el caso de los hermanos Vázquez Díaz y el Fundo Huacán. El 70% del proyecto Majes tiene problemas judiciales porque se instaló en propiedad privada. El Fundo Huacán es el que más derecho tiene sobre la extensión. Veamos, el Fundo Huacán no es nuevo, su historia data del siglo XIX. La unidad de investigación revisó el tomo 59 de la partida 3253 y encontramos la historia de este fundo. El primer propietario, inscrito en el tomo 7, página 1, asiento 101, corresponde a don Manuel Gutiérrez Cosío, que lo adquirió como heredero universal de un canónigo, el doctor Mateo Joaquín de Cosío, el 2 de julio de 1846. Escucha bien, 1846. De allí adquiere el fundo don Juan Mariano de Goyeneche en 1861. En 1910, Daniel Guaco compra la finca principal a los herederos de la familia de Goyeneche y Gamio. De allí hay una serie de traslados de dominios de padres a hijos y familiares que se producen hasta 1940. El 2 de enero de 1950 la finca pasa a ser exclusiva propiedad de Luis Alberto Guaco Cárdenas. Estuvo de perito en esa oportunidad un personaje conocido por nosotros, el doctor Héctor Cornejo Chávez. El 15 de diciembre de 1970 la propiedad pasa a favor de los hermanos Vázquez Díaz y David Murillo Murillo, mediante escritura otorgada por el juez del fuero privativo agrario, juzgado de tierras. Desde ese momento, los hermanos Vázquez, Manuel, Aníbal, Vidal, Graciela, Felipe, César Augusto y Olger Vázquez Vázquez, Angélica Vázquez Urday y Matilde Bellido de Vázquez, que hasta hoy son los dueños, según la partida número 0400-2482 que usted la ve en pantalla. El fundo tenía unos linderos, estaban determinados en leguas, que como sabemos era la medida principal que se utilizó para delimitar desde los tiempos de la colonia hasta mediados del siglo pasado. La unidad de investigación de Perú TV, con el auxilio de ingenieros y profesionales de ramo, utilizando una foto satélite, logramos delimitarlo tal como lo está usted viendo en pantalla. Toda esa zona naranja corresponde a lo que se inscribió ilícitamente a Autodema. Sobre eso le montamos un área de color rojo, a partir de los informes catastrales, y lo inscrito en registros públicos en la ficha antecitada, que corresponde, según los informes y peritajes judiciales, a 170.000 hectáreas. Montamos sobre la foto satélite y nos encontramos una zona verde clara, gran parte de la cual está en el Fundo Huacán, y una pequeña parte sola en el área Autodema. Esa es la primera etapa del proyecto Majes. Hacemos un zoom y vemos qué es el proyecto en su primera etapa. Seguimos en la foto satélite, encontramos en efecto el vallecito Huacán. Introduciéndonos en la foto satélite, llegamos al lugar. El video que mostramos corresponde a ese vallecito, constituido por 38 hectáreas y algo más de terreno cultivado. Los demás eran pastos naturales con vocación agrícola. Volvamos a la vista satélite.
Allí le ponemos el área que inscribió Autodema, nos encontramos con que todo el Fundo Huacán está dentro de ella. Volvemos a la parte verde y nos damos cuenta la propiedad del Fundo Huacán. 2.253 hectáreas de la sección B, 1.760 hectáreas de la sección C, 3.999 hectáreas de la sección E, 13.825.4 hectáreas de la sección F y 8.371.7 hectáreas de la ciudad Majes, donde está incluido el Pedregal, Pedregal Sur y La Colina. Es decir que 33.051 hectáreas del proyecto Majes en su primera etapa no eran de Autodema, sino que era propiedad privada. Sin embargo, Autodema las adjudicó a los colonos, sin ser de la Autoridad Autónoma de Majes. Increíble. Lo que es peor, cobró por ellas sin pertenecerle, en una clarísima confiscación, peor que la reforma agraria de los años 70, en el siglo pasado. Peor aún es que el canal madre y otros canales laterales también se encuentran en propiedad privada. Las áreas que actualmente están entregándose en el Pedregal a terceros, como si fueran de la municipalidad o del Estado, se encuentran dentro de los límites del Fundo Huacán, es decir, son de propiedad privada y no del Estado, por tanto no deben dejarse sorprender. Estos datos resultan de varios peritajes que se ven en el expediente 2006-05932, hechos por peritos designados por el 11º Juzgado Civil, que usted lo ve en pantalla. El mismo peritaje señala que existe una superposición de fichas registrales con la ficha 22010 de Autodema. Más abajo, en el mismo peritaje judicial suscrito por los ingenieros Alejandro Garay Méndez y Lucas Vilabáez, especifica que dentro del Fundo Huacán también está el canal de derivación, el canal madre, canales laterales, pozas de compensación, vasos reguladores 1 y 2, canal madre de las secciones D y E y otros vasos reguladores del proyecto. En buen romance, 2.853 parcelas, 354 lotes y 16.507 adjudicatarios de lotes urbanos están ubicados en propiedad del Fundo Huacán y no eran de propiedad de Autodema. Todo este es el Fundo Huacán, un fundo que existe desde hace muchísimos siglos. Sobre este fundo se hizo el proyecto Majes que están ustedes observando. Hoy, el hecho que se haya levantado un proyecto sobre terrenos privados genera un grave conflicto. El doctor César Vázquez Díaz, uno de los propietarios del Fundo Huacán, reafirma que todo es su propiedad, no por lo que él lo sostenga, sino porque ellos lo compraron a la familia Huaco desde los años 70, y así aparece inscrito en registros públicos. El primer propietario fue don Manuel Gutiérrez de Cosneo, un vocal presidente de la Corte Superior de Justicia, que hizo anotar la primera de dominio. Estamos hablando de 1800. Sí, de 1800, del 2 de julio de 1846. Y los últimos somos nosotros, propietarios de la finca rústica Huacán. No lo digo yo, lo dice la ficha registral. Vázquez Díaz anota que cuando compraron el fundo habían especificaciones muy claras, y esas las observamos en la partida número 042482, que la estamos viendo en pantalla, en el rubro B, asiento 001, en donde se determinan los linderos, leguas, entre abras, cerros y cuchillas, claramente determinados, señalando que dentro toda esta propiedad existe un vallecito, propiamente dicho, llamado Huacán, que tiene una extensión de 38 hectáreas y algo más. A partir de allí, en las siguientes páginas de la ficha, se hablan de los traslados de dominio que se hizo en el fundo hasta llegar a la página 10, donde aparece la compra que hacen los hermanos Vázquez a Luis Alberto Huaco Cárdenas y a Rosa García de Huaco, por un precio de 550.000 soles. En la página 11, en el rubro C, asiento 004, Óscar Vázquez le cede sus derechos a 3 de sus tíos. Entonces, en aquellos tiempos no había aparatos modernos, pero la ciencia ha avanzado y se ha obtenido con los nuevos aparatos y mediante los magistrados y mediante también peritos judiciales que han tenido que hacer la conversión física de la propiedad privada. Cabalmente las leguas lo convierten a kilómetros y los kilómetros a hectáreas, o sea, su equivalencia es 170.989. La unidad de investigación se dirigió a Autodema para conocer su versión sobre este escándalo nacional.
El asesor legal doctor Augusto Padaco nos confirmó que hay un litigio legal entre la familia Vázquez Díaz y Autodema por una extensión de 170.000 hectáreas. Aproximadamente un tercio del proyecto especial Majes Iguas está en conflicto judicial con la familia Vázquez, pero nosotros consideramos que no tiene un dueño privado, sino que tenemos un conflicto discutiendo la titularidad de la propiedad de esa extensión del terreno. Pero el proyecto especial tiene... ¿Cuántas hectáreas están metidas en ese problema? Aproximadamente 170.000. ¿Cuántas de lo que se entregó a los colonos están, digamos, en problema? Una parte de los que se entregó a los colonos, ¿no? Las secciones A, B y algo de la C, tengo entendido. En efecto, en el Poder Judicial, la familia Vázquez Díaz ha demandado a Autodema con el expediente 05032 que usted ve en pantalla, para establecer el mejor derecho a la propiedad, juicio que se ventila en el 11º juzgado especializado en lo civil, de lo cual ya se han emanado varios peritajes ordenados por el juez que han traído como conclusión lo antes narrado en este reportaje. Estos peritos han establecido en las conclusiones que 33.051 hectáreas de la primera etapa del proyecto Majes, secciones A, B, C, E, F, de las ciudades Pedregal, Pedregal Sur y de La Colina, son propiedad de la familia Vázquez, usando tanto las cartas nacionales como los catastros, las inscripciones en registros públicos y las mediciones hechas por los peritos. Ya se han producido algunas sentencias en los primeros litigios legales indirectos que han habido entre Autodema y la familia Vázquez. Por ejemplo, la familia Vázquez vendió un terreno a una asociación de campesinos sin tierra en parte del Fundo Huacán. Autodema les inició una acción en el segundo juzgado transitorio civil pidiendo la nulidad de la compraventa. Juzgado que declaró improcedente la demanda de Autodema por considerar que el terreno no le pertenece, sino al Fundo de los Vázquez Díaz. El documento que usted ve en pantalla, 232-2008 del 20 de noviembre de ese año, señala tal sentencia. No cabe la menor duda que las 170.000 hectáreas son de propiedad de ellos. En efecto, la unidad de investigación tuvo acceso a la escritura de compraventa del fundo, que en la segunda cláusula se anota que los vendedores transfieren el fundo y pastizales descritos en la cláusula a favor de los compradores, comprendiendo todas sus entradas, usos, costumbres y servidumbres. Y en la tercera declaran que la venta es absoluta, comprendiéndolo todo cuanto de hecho y por derecho le corresponde al fondo. Es decir, se consumó una incautación por una ley dictada en plena democracia, sin respetar la Constitución que protege el derecho a la propiedad, señalando que este es inviolable y poniendo en riesgo toda la inversión hecha por miles de colonos de la primera etapa del proyecto, por miles de habitantes de las ciudades del Pedregal, Pedregal Sur y La Colina, y por el Estado al cual le costó el proyecto más de 1.300 millones de dólares. ¿Debe quedar esto en impunidad? En la tercera y última parte conoceremos la posición de los hermanos Vázquez Díaz respecto a los colonos de la primera etapa del proyecto, de los habitantes de las ciudades allí instaladas, así como una verdadera y escandalosa venta de terrenos a traficantes de terrenos públicos que al parecer estarían propiciados por la autoridad municipal del Pedregal, Autodema y otra serie de personajes, con la sombra nuevamente de registros públicos. Entidades que al descubrir que hay un propietario estarían detrás de una serie de invasiones en estos lugares, profundizándose el escándalo nacional.